Navegando un cambio de rumbo. Esa es la serie que estamos viendo, esta serie basada en el libro de Jonás. Hoy vamos a ver un capítulo muy interesante. Si te perdiste el primer episodio, recuerda que puedes ir al canal de la Confra en YouTube y allá puedes verlo. Te invito a que lo hagas. Y si hay alguien aquí que nos esté acompañando por primera vez, también permíteme contarte que los mensajes que se dan aquí en la Confra se dan a través de series. Se van desarrollando cada domingo sobre temas que son relevantes para nuestra vida, siempre con el enfoque de Jesús y su palabra. Hoy vengo a hablarles de un problema, de un enorme problema en el que se metió Jonás. Un problema que podríamos decir que es del tamaño como de una ballena, tal vez. ¿Cuánto mide una ballena? Hay muchas ballenas, ¿no? Pero por ejemplo, la ballena azul, que es la más grande, mide 27 metros. Entonces, para que nos hagamos una idea, de esa pared a esta pared que está acá, hay 25 metros. Entonces, ahí nos vamos haciendo una idea del tamaño del problema en el que se metió Jonás. Pero no solo vamos a hablar de ese problema, sino también vamos a hablar de la solución a ese problema. Y tal vez tú de pronto puedas llegar a pensar, bueno, pero ese problema, ¿qué tiene que ver conmigo? Realmente esto es una historia bíblica que ocurrió cientos de años antes de la llegada de Jesús aquí a la tierra. Le ocurrió a un profeta. Nosotros no somos profetas. Entonces tú de pronto puedes llegar a pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pero en realidad, déjame decirte que lo que le pasó a Jonás nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida. En algún momento o en muchos momentos de nuestra vida nos pasa. Y es que yo creo que todos de una u otra manera tenemos algo de Jonás en el corazón, unos más que otros. En realidad, trabajando este episodio, yo me pude dar cuenta que yo tengo mucho de Jonás en mi corazón. Entonces creo que va a ser muy interesante lo que vamos a ver. Si tú de pronto estás por primera vez o no eres seguidor de Jesús, tú puedes llegar a pensar, bueno, yo la verdad no creo que esta historia sea real. Está bien, ¿sí? O puedes llegar a pensar, bueno, no es lógico que a una persona que se la traga un enorme pez pueda sobrevivir y que después ese pez lo vomite en tierra firme y él viva para contarlo. Puedes llegar a pensar eso. Pero más allá de eso, mi invitación es a que puedas ver todo lo que este mensaje tiene de relevante para nuestra vida, para la tuya y para la mía. Creo que nos va a servir mucho. Entonces, quiero que lo veas desde esa perspectiva. Básicamente, vamos entonces a entrar en contexto de lo que vimos en el episodio pasado. Joaco nos compartía el primer capítulo y lo que pasó en el primer capítulo es que Dios le da una instrucción a su profeta, a Jonás. Una instrucción clara, precisa y concisa. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, la capital del imperio asirio, y llévales mi mensaje de juicio. Porque a los oídos del Señor, habían llegado todas las maldades de los asirios. Eran enemigos acérrimos de los judíos y Dios entonces les va a dar la oportunidad de que se arrepientan. Y para ello comisiona a Jonás y le dice, ve hasta allá. Entonces, el problema comienza cuando Jonás decide que no va a cumplir con la instrucción que Dios le dio. El problema comienza porque Jonás decide que esa dirección a donde Dios lo mandó, es decir, él tenía que ir a Nínive, que era dirección noreste, donde él se encontraba, de Israel. Esa dirección no es en la que él va a ir. Jonás decide que él va a tomar su propio rumbo,
que ese plan que le trazó Dios no es el que a él le gusta. Y que Jonás va a tomar entonces su propio rumbo, él mismo va a decidir hacia dónde va a ir, y ese nuevo rumbo que va a tomar Jonás es totalmente contrario al que Dios le había dispuesto. Jonás decide alejarse lo que más pueda del Señor. Jonás dice, ese plan no me gusta. No, conociendo a Dios, es capaz de que va y los perdona. No, yo por allá no voy. Entonces Jonás baja a la ciudad de Jope y toma un barco. Compra su tiquete y espera que ese barco lo lleve 4.000 kilómetros por todo el Mediterráneo hasta el otro extremo, a Tarsis. Lo más lejos posible. Y cuando se embarca, Jonás entonces baja a la bodega del barco, me imagino que allá con la mercancía, y se duerme. Como quien dice, me quiero aislar de la realidad. No quiero saber de nada ni de nadie. Me voy a vivir mi vida, pero me voy a vivir mi vida al otro extremo de donde Dios quiere que yo vaya. Me voy para el otro lado. Jonás se duerme como aislándose de la realidad, como quien no quiere saber de nada ni de nadie, como que quiere olvidarse de Dios, pero con lo que no cuenta Jonás en ese momento es que no hay nadie que pueda esconderse de Dios. No hay lugar en el que una persona pueda decir, me voy a ese sitio para esconderme de Dios, para alejarme de Dios. Por más de que una persona quiera olvidarse de Dios, no hay cómo hacerlo. Y Dios se lo demuestra claramente a Jonás. Porque cuando Jonás se embarca, pensando en que me voy a dormir y cuando me despierte espero estar bien lejos en el otro lado del Mediterráneo. Pero Dios le demuestra que eso no va a ser así. Ese plan que trazó Jonás, su propio plan, está destinado a fracasar. Ese plan que trazó Jonás no lo va a llevar a un puerto seguro. Y Dios se lo demuestra porque en medio del trayecto Dios desata una tormenta terrible, una tormenta que amenaza con despedazar el barco. Entonces, resulta que la decisión de Jonás, que es contraria a la voluntad de Dios, ya no solo amenaza a Jonás, sino que ahora está poniendo en riesgo a todos los que están alrededor de él. Y Jonás, en medio de esa situación, tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Porque cuando están en medio de esa situación tan terrible, pues están todos los marineros tratando de decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando acá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo solucionamos eso? Y en medio de toda esa angustia, de toda esa desesperación, Jonás, dormido, aislado de la realidad. Entonces cuando empiezan a indagarlo, bueno, Jonás, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué? Jonás al final termina reconociendo, tal vez como en una actitud un poco como de víctima, diciendo, sí, la verdad es que es por culpa mía que esto está pasando. ¿Saben qué? Tírenme al mar y verá que se solucionan todos sus problemas porque esto es por culpa mía. Y cuando lo están interrogando a él, Jonás dice algo que me parece pues muy, que me llamó mucho la atención, ¿no? Jonás dice que él reconoce que teme al Señor. Él dice, temo al Señor, creador de los mares, del cielo, de todo cuanto existe. Entonces, preparando esto, yo pensaba, pues Jonás es muy incoherente, ¿no? O sea, si Jonás reconoce que Dios es el creador de todo cuanto existe, del mar, del cielo, y que él le teme, pues
¿para qué se embarcó en un barco en el mar sabiendo que él no podía esconderse de Dios? Qué incoherente Jonás, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta que yo también he hecho lo mismo, que muchas veces yo le he dicho a las personas, yo soy seguidor de Jesús, yo soy cristiano, pero a pesar de que le digo a las personas que soy cristiano, que soy seguidor de Jesús, yo trazo mis propios rumbos, contrarios a la voluntad de Dios. Y cada vez que trazo mi propio rumbo contrario a la voluntad de Dios, termino asumiendo las consecuencias de mis actos. Y eso mismo es lo que le pasa a Jonás, que tiene que empezar a asumir las consecuencias de su desobediencia. Entonces, veamos lo que dice Jonás, cómo se relata el capítulo 2 de lo que le pasó a él. ¿Qué fue lo que él tuvo que vivir como consecuencia de la decisión que tomó? Veamos entonces el capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, me arrojaste a lo más hondo. ¿Por qué? Porque cuando finalmente se dieron cuenta de que no había nada más que hacer y que Jonás era el culpable de todo, a Jonás lo arrojaron al mar. Y Jonás lo relata aquí, me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo del mar. Él sabía que por su culpa, por su desobediencia, tenía que sufrir esto. Dice, la corriente me envolvía y tus olas poderosas pasaban sobre mí. Y pensé, me has echado de tu presencia, pero así todo seguiré rogando hacia tu santo templo. Fíjense cómo el problema de Jonás fue creciendo. Ya no es solamente que está en una nave, en un barco que tiene la posibilidad de zozobrar, sino que ahora Jonás está viviendo esta realidad de que lo arrojan al mar en medio de una tormenta y tiene que vivir esta situación tan espantosa de sentir que las olas están pasando por encima de él. Jonás está en una situación en donde no es que lo hayan arrojado y uno pueda llegar a decir, uy, bueno, allá está la playa, vamos a ver si alcanzo a llegar nadando hasta allá. No, Jonás está en alta mar. Jonás no tiene para dónde ir. Jonás está en un momento crítico de su historia. Su problema se fue creciendo. Y sigue relatando él qué fue lo que pasó. Veamos entonces qué pasa en los versículos siguientes de esta desgracia que empezó a ocurrirle a Jonás. Versículo 5 dice, las aguas me envolvieron hasta el cuello. Estaba cubierto de mar por todas partes, las algas se enredaban en mi cabeza. Jonás, literalmente, tiene el agua hasta el cuello. Jonás está pasando por una situación catastrófica. Solo en alta mar, en medio de una tormenta, las algas se enredan en su cabeza. Qué situación tan dramática la de Jonás, ¿no? Sin saber qué hay debajo. En este momento, Jonás está en una de esas situaciones donde uno podría llegar a pensar, no hay nadie que pueda salvarme. Y básicamente la situación en la que se encuentra Jonás, pues lo va a llevar a que ocurra lo inevitable. ¿Qué le pasa a una persona que es arrojada en alta mar en una situación de estas? Se hunde. No hay nada más que hacer en ese caso. Jonás se hunde como consecuencia de esa decisión que él tomó. Y así lo relata el capítulo 2. El capítulo 2 dice, me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas. Para ellos esta expresión de hasta donde comienzan las montañas quiere decir que estaba en el fondo del mar. Ellos creían que las montañas nacían en el fondo del mar. O sea que Jonás pasó de estar con el agua hasta el cuello a literalmente tocar fondo. ¿Sí?
Luego dice, bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Jonás está en la peor de las situaciones en este momento. Y yo creo que cuando uno pasa por una situación de estas, cuando uno no ve salida, cuando no hay nadie que lo pueda ayudar a uno, cuando uno tocó fondo, yo me imagino que Jonás pensó por un momento, ¿por qué lo hice? ¿Por qué tomé esa decisión contraria a la voluntad de Dios? ¿Por qué me dejé arrastrar por mi pecado? ¿Por qué permití que mi pecado me ganara? ¿Por qué desobedecí? Entonces, en todo esto, todo este escenario, toda esta situación, surge una pregunta. Y es, ¿tú te has sentido en algún momento de tu vida así? ¿Te has sentido con el agua hasta el cuello? ¿Te has sentido angustiado, desesperado, sin salida? ¿O de pronto que tocaste fondo producto de tus malas decisiones? Yo sí me he sentido así. Yo he sentido que por más de que yo soy seguidor de Jesús, me dejo llevar, me dejo arrastrar por mi pecado y termino haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Termino haciendo lo que sé que no es agradable a los ojos de Dios y tengo que pagar las consecuencias por ello. De pronto yo no me he visto en una situación tan dramática como la que le pasó a Jonás, pero analizando este capítulo me doy cuenta, claro que lo he hecho. Muchas veces en mi vida sé lo que tengo que hacer, pero me dejo arrastrar por el pecado porque yo me creo más sabio. Yo creo que yo puedo trazar mi propio rumbo. Ahora, ¿qué significa dejarse arrastrar por el pecado? Pues no es otra cosa que hacer lo contrario a la voluntad de Dios. No es otra cosa que yo sé, Javier sabe que tiene que ir a Nínive y yo en medio de mi necedad digo, no, yo mejor manejo las cosas de otra manera y decido plantear mi rumbo hacia otro lado. Y es que de alguna manera todos los que somos seguidores de Jesús sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿o no? Hay cosas específicas, de pronto, temas muy puntuales en donde no sabemos qué es lo que quiere Dios. Cosas como, por ejemplo, Señor, ¿será que me compro un carro azul o me compro un carro verde, rojo? O Señor, ¿será que entro a trabajar en esta empresa o mejor a la otra? ¿O viajo o no viajo? Bueno, en esos momentos no sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero en términos generales, por ejemplo, todos los que somos casados sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestro matrimonio. O los que están acá que son solteros, que son seguidores de Jesús, saben lo que Dios quiere para sus relaciones sentimentales. Todos sabemos cómo quiere Dios que vivamos nuestra sexualidad. O cómo quiere que nos comportemos, no sé, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. O todos sabemos cómo quiere Dios que manejemos nuestras finanzas. Sabemos qué es lo que quiere Dios para nosotros. Ahora, si tú estás aquí por primera vez y no tienes claro lo que Dios quiere para tu vida, pues te invito a que busques a una de las personas de chaleco verde o morado y preguntes por un grupo de crecimiento. Reunirte con unas personas de un grupo de crecimiento a estudiar la palabra de Dios te va a ayudar a conocer qué es lo que quiere Dios para tu vida, para que puedas tener criterio, para que puedas saber. Pero entonces, volviendo a la historia, ya nosotros vimos que Jonás estuvo con el agua hasta el cuello, sin salida, tocó fondo y de pronto hay alguien aquí que se encuentre en la misma situación. Entonces, bueno, la pregunta en ese caso sería, listo, estoy mal, estoy agobiado, decidí tomar mi propio rumbo y ahora estoy pagando las consecuencias. Bueno, ¿y qué debo hacer?
¿Qué puedo hacer en un momento así? ¿Cómo hago para salir de una situación terrible en la que me metí producto de mi desobediencia? Entonces, pues yo lo que te puedo decir es, mira, lo que nosotros como seguidores de Jesús debemos hacer es, o lo que deberíamos hacer es no permitir que una de esas situaciones de la vida en la que nosotros decidimos tomar un rumbo contrario a la voluntad de Dios, no deberíamos permitir que llegue hasta un punto de no retorno en donde vamos directo al despeñadero y no somos capaces de decir, tengo que parar, necesito reflexionar, no voy para donde debo ir, no voy hacia donde debo ir. Nosotros deberíamos ser capaces de analizar esa situación y no dejarnos arrastrar. Eso sería lo ideal. Ahora, nos suele suceder que nuestro pecado nos arrastra, nuestra necedad nos arrastra, y solo cuando ya nos vemos con el agua hasta el cuello es que nos damos cuenta de que cometimos un gravísimo error. Entonces, ¿qué hacer en un momento así? Quiero que veamos qué es lo que Jonás hace en este momento de desgracia, de terror que está pasando por su vida, que nos va a ayudar a nosotros a saber cómo salirnos de este enorme problema en el que nos metimos producto de nuestra desobediencia. Dice el versículo 1 y 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dios dispuso un enorme pez para que se lo tragara, y después de que se lo tragara, posteriormente lo iba a vomitar en tierra firme. Tuvo que haber sido una sensación horrible haber sentido que se lo tragara ese enorme pez. No solo que se lo tragara, sino también que lo vomitara. O sea, tuvo que haber sido una situación terrible. Pero estando en medio de esa situación, en lo peor de su situación, Jonás ora al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. ¿Qué podemos nosotros observar aquí en común? Jonás oró al Señor, Jonás pidió auxilio. Y continúa Jonás en su relato en medio de esta situación catastrófica. En los versículos 6 y 7 dice, pero tú, Señor Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Entonces Jonás decide acordarse del Señor. Jonás, recuerden que se había alejado del Señor, se había ido, quería estar lo más lejos del Señor. Y en medio de esta situación catastrófica decide acordarse del Señor. Bueno, así somos los seres humanos, ¿no? Desafortunadamente, hasta cuando nos vemos en una situación así, que tocamos fondo con el agua hasta el cuello, es que decidimos acordarnos del Señor. No debería ser así. Todo el tiempo deberíamos tener al Señor presente en nuestra vida. Pero cuando nos dejamos llevar y ocurren estas cosas, esto mismo podemos hacer. Y hay que tener en cuenta que no importó lo grave que hubiera sido el pecado que Jonás cometió. Jonás ruega al Señor. Él no se pone a pensar en este momento, no, yo lo que hice fue muy grave, ya que se va a acordar el Señor de mí. No, él ruega al Señor. Él clama al único que lo puede salvar. ¿Quién estaba con él en ese momento de la tempestad y de alta mar? No había nadie, ningún ser humano. Nadie podía rescatarlo. Solo Dios podía rescatarlo. El único que podía tenderle la mano. A él es al que ruega Jonás. ¿Sí? Al que puede hacer cosas imposibles. Jonás
le ruega al Creador de todo cuanto existe, al Dios misericordioso que puede tenderle la mano y sacarlo de esa situación. Entonces, si tú estás pasando por una situación así, si tú te sientes con el agua hasta el cuello, sin salida, o sientes que has tocado fondo, tú también puedes clamar al Señor. No caigas en el engaño de pensar que tu pecado es tan grave que Dios se va a olvidar de ti, o que tú has lastimado tanto a las personas que están alrededor tuyo que ya tú no mereces ayuda. No caigas en ese engaño. Tú puedes clamar al Señor en medio de tu desgracia. Pero Jonás no solo clamó, Jonás no se quedó solo ahí. Jonás sigue adicional, y vamos a verlo en los siguientes versículos, cómo Jonás, adicional a clamar, él hace algo más. Y es que en los versículos 8 y 9 dice: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, o sea, como contraste a los que abandonan al Señor, o sea, yo ya no soy de los que abandonan al Señor. Yo ya no soy de esos que toman el rumbo contrario, ya no soy de esos. Te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. O sea que Jonás no solo clamó, sino que Jonás da un giro, da un cambio de rumbo a su vida. Jonás ahora va a hacer lo que le toca hacer, porque él tiene claro que si él no cambia, pues sería muy tonto. Él tiene la oportunidad de reorientar su vida y hacer lo que tiene que hacer, lo que Dios le había mandado hacer, porque el único que lo puede rescatar, él lo dice acá, la salvación viene del Señor, es Dios, es el único que lo puede rescatar. Entonces, aparte de orar, Jonás se arrepiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirnos? Arrepentirnos es cambiar de mentalidad, pero no cambiar de mentalidad como quien dice, bueno, yo tenía pensado ir al bar y me iba a tomar unos whiskies, pero entonces mejor no tomo whisky, voy a tomar cerveza, que es un poquito más suave. ¿Sí? Entonces, no ese es el cambio de mentalidad. Pues no estoy diciendo que el whisky, la cerveza sean malos, o sea, todo viene en exceso y el hombre es el que se encarga de tergiversar las cosas, pero me refiero a un cambio de mentalidad que me desvíe el rumbo por el que yo iba. Un cambio de mentalidad que implique que si yo me iba a encontrar con una de esas personas con las que sé que pasan cosas malas, ya no lo voy a hacer. Que si yo antes hacía ciertos negocios que sé que son incorrectos a los ojos de Dios, pues ahora ya no los voy a hacer. Es ese cambio de mentalidad que nos permite a nosotros reorientar el rumbo de nuestras vidas. Entonces, Jonás clama y Jonás se arrepiente en medio de esta situación. ¿Qué podemos entonces concluir de toda esta situación que le pasó a Jonás? De toda esta desgracia producto de su desobediencia. Podemos concluir que cuando sientas que tienes el agua hasta el cuello o que has tocado fondo, tienes la oportunidad de clamar a Dios en medio de tu desgracia y esperar que Él tienda su mano para rescatarte. Seguimos con la conclusión y dice, sin querer decir que no asumirás las consecuencias de tus actos, Dios tiene el control de todo y es capaz de hacer de algo malo algo bueno para su obra. Nunca estás demasiado tarde ni demasiado lejos para reorientar tu vida. Clama y arrepiéntete para que veas el poder de Dios en tu vida. Entonces, en medio de toda esta situación, creo que hay dos preguntas que son relevantes para nosotros.
Si en algún momento nos hemos visto así, la pregunta sería, ¿te sientes abrumado, agobiado como consecuencia de decisiones incorrectas en tu vida? Si es así, si es afirmativa la respuesta a esta pregunta, creo que tienes que hacerte otra pregunta adicional que te va a ayudar mucho. Y es, ¿tienes a alguien a quien confesarle tu falta y que te ayude a corregir el rumbo de tu vida? Qué importante poder reflexionar en esas dos preguntas. Entonces, creo que no nos queda más que clamar al Señor. Creo que necesitamos aprender a depender de Él. ¿Por qué no me acompañan a orar? Grandioso Jesús, poderoso Dios, queremos implorarte, Señor, que permitas postrarnos delante tuyo, Señor. Que permitas que nos postremos para rogarte, Señor, para implorarte que seas tú obrando en nuestros corazones. Sé tú transformándonos. Sé tú, Señor, teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Padre, reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos que alejados de ti nada podemos hacer. Y te pedimos perdón por todos esos momentos en los que nosotros nos hemos sentido sabios en nuestro propio parecer. Te pedimos perdón por todas esas ocasiones en las que aún sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, nos dejamos arrastrar. Nos dormimos a la realidad y terminamos tomando decisiones que nos van a lastimar a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Señor, por favor, perdónanos. Perdona nuestra necedad. Perdona nuestra falta de sabiduría. Ayúdanos a entender que tus planes son mejores que los nuestros, que te necesitamos en todo momento, que lo mejor que nos puede pasar es conocerte y esforzarnos por seguir tu rumbo todos los días de nuestra vida. Señor, pero te damos gracias porque tú también eres nuestro Salvador. Porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra necedad, Señor, tú nos tiendes la mano. Tú nos rescatas. Tú eres el único que puede salvarnos en medio de las situaciones en las que nosotros mismos nos metimos por nuestra necedad. Tú eres nuestra roca firme, Señor, en todo momento, en toda circunstancia. Y por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñas, por lo que nos muestras, por lo que nos hablas, poderoso Dios. No nos queda más, Señor, sino postrarnos, bendecirte y alabarte, Señor. Gracias, gracias en todo momento. Oramos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén.